Hola, buenas. Bienvenidos una vez más al DA Film Festival de Barcelona y en concreto a las jornadas profesionales del DA. En esta ocasión, tanto el festival como las jornadas son en una edición especial y en un formato online. Bienvenidos a los que os habéis conectado, a los debates, a los que vais a ver los debates, y primero quiero agradecer a todos los colaboradores de estas jornadas, que es el ICEC de la Generalitat de Catalunya, el SDE, Europa Creativa Media Catalunya, a la Fundación SGAE, a Catalunya Film Festivals y a los compañeros de viajes de estos debates. Sobre la industria en un estado de alarma, que son el DOCS Barcelona y la Alternativa. Estos debates se celebrarán en varias fases. Primero, más en caliente, más analizando qué son los efectos que ha provocado este estado de alarma en el momento que se declaró el confinamiento alrededor de mediados de marzo, que algunos festivales hemos tenido que adaptarnos y mutar o trasladarnos a una versión online, tanto el DA Film Festival de Barcelona como el DOCS Barcelona. En el DA se celebran una serie de debates para dar voz y debatir sobre cómo estamos viendo este estado de alarma y qué efectos ha tenido. En el DOCS se profundizará y se analizará otros conceptos y otras causas, o analizaremos otros puntos de vista, y después, sobre todo, en la Alternativa Pro, ya tendremos una visión más amplia de varios meses, ya será en noviembre, y permitirá también analizar qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, cómo nos hemos adaptado, en qué situación estaremos en noviembre y, sobre todo, cómo hemos actuado todos. Así que gracias a todos los compañeros de viaje, a todos los ponentes, una vez más, gracias. Estamos hablando de profundizar y analizar esta situación desde el punto de vista más de los profesionales del sector audiovisual. Estamos hablando de distribuidores, agentes de ventas, productores, distribuidores y exhibidores, y espero que al menos nos permita no dar soluciones, pero sí tener una visión de dónde estamos y de qué manera nos está afectando en este sector cinematográfico en el 2020 y cómo vemos el 2021. Así que muchas gracias, nos vemos pronto en los festivales, nos vemos pronto en el cine, y espero que recuperemos esa nueva normalidad o la normalidad muy pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias a los participantes, los que habéis desconectado ahora mismo para presenciar este debate. Estos debates o estas jornadas que se han mutado, nosotros teníamos preparado antes de marzo otras jornadas, otros temas, pero tuvimos que reaccionar rápido y bien, adaptarnos también a esta situación. Y los debates que hemos creado son diálogos de una industria de cine en estado de alarma. Primero, agradecer a todos los colaboradores, al equipo, a los colaboradores como l'ICEC, el SDE, Europa Creativa Media Catalunya, las GAE y Catalunya Film Festivals. Solamente anunciar que la colaboración entre Catalunya Film Festivals ha podido o permite que estos debates sean continuados y van a celebrarse más debates sobre estos temas vistos desde otros puntos de vista y profundizando en cómo va evolucionando todo dentro de las jornadas profesionales del DOCS de Barcelona, que se celebra del 20 al 30 de mayo, y después dentro de la Alternativa Pro, que ya sería en noviembre, del 16 al 22 de noviembre. Quiere decir que con esto, entre estos debates del DA sobre este estado de la alarma, que son más en caliente, yo creo que no podremos dar soluciones concretas, pero sí una mirada a de qué manera nos está afectando o los efectos de esta situación de crisis, efectos en todo el sector, en el cine, en la producción, pero nosotros hoy nos centraremos en lo que es
los efectos que está teniendo ahora mismo en los festivales que se celebraban en estas fechas y qué efectos pueden tener en las futuras ediciones de otros festivales a partir de julio, agosto, septiembre o ya más allá en diciembre. Más o menos es hablar de este efecto dominó en la industria y más concretamente en el efecto de los festivales. Ha habido, para los que estáis conectados, ha habido una primera presentación de todos los presentes, todos los que están en este debate. Yo creo que empezaré por Mónica. Mónica es directora de la Fundación de Sitges, es la que sería quien gobierna así en nivel de producción y como es el máximo responsable de lo que sería todo el Festival de Sitges a nivel de producción. Y bien, yo me gustaría pasarte la palabra para al menos hacer una primera valoración de esta situación que estamos viviendo ahora mismo a nivel de festivales. Nosotros estamos, primero agradeceros la invitación a participar en esta mesa redonda virtual, que creo que es la primera que se hace a nivel de Estado español entre festivales. Pero es cierto que como Festival de Sitges estamos en muchos foros, estamos en la Federación de Melies, por ejemplo, que aglutina muchísimos otros festivales. Y esta mañana mismo estábamos comentando el drama que supone el ver cómo estos compañeros van cancelando, posponiendo, sin saber muy bien si van a poder replicar sus festivales un poco más hacia adelante, porque claro, estamos hablando de ese nivel de incertidumbre que todos acarreamos, que si el segundo brote, que si va a ser peor cuando las temperaturas vuelvan a bajar, y la tesitura además, que es una de las cosas que siempre creo que debemos tener muy conscientes, no es lo mismo un mercado que otro, no es lo mismo el espectador en Dinamarca o el espectador en Francia que el espectador de aquí español, con sus costumbres, sus tradiciones y su cultura. Entonces tú ves como iniciativas como al principio de la crisis en mesas institucionales que nos han hecho participar también nos ponían como ejemplo, mira, qué bien el CPH Talks, que ha sido el primero que se ha pasado online y qué resultados ha tenido, etcétera, etcétera, como animando a buscar alternativas que no tenemos otra, o sea, estamos todos igual. Y lo bueno desde la perspectiva Sitges es que vemos esos ejemplos, ¿no? De lo que está, en vuestro caso, el inmediato también aquí en España, ¿no? De ver cómo se van aplicando soluciones, cómo entre todos nos estamos buscando la vida y sobre todo después, también me preocupa desde el punto de vista de producción, cómo eso se va a encajar con nuestra estructura financiera. Estamos hablando de que la ley de subvenciones no estaba preparada para esta tesitura, en algunos casos se están cambiando bases, en otros no. Me da miedo ese día después, cuando haya justificaciones que por muy buena voluntad que haya por parte de estas instituciones pondrán en duda qué has hecho, cómo lo has hecho y hasta qué punto, o a diferencia de otros países, el tener que hacer algo porque sí, porque tenemos un tipo de modelo de subvención finalista y que a veces puede ser una pérdida de dinero importante dedicada a esos recursos. Dicho esto, lo bueno de nosotros, pues que estamos un poquito más para allá y aprenderemos de todo el camino que habéis empezado, de todas las opciones, y nos enfrentaremos a otro gran elemento por descubrir, que es cómo es la vida en un festival de cine físico, que eso todavía no ha pasado con coronavirus o con la amenaza de la pandemia. Vale, gracias, Mónica. Después ya debatiremos. Ahora, por referencia con el Festival de Sitges, creo que Ángel Sala, director del Festival de Sitges, nos puedes completar tu visión como director y como responsable de programación del propio festival y cómo ves también estos efectos que pueden tener en los festivales. Buenos días, encantado de estar con vosotros aquí en estas jornadas y en un momento pues que creo que este tipo de encuentros que siempre considero importantes y que se deberían de hacer quizá mucho más en condiciones de normalidad, sean ahora imprescindibles. Yo creo que toda esta crisis que estamos viendo, que a nivel de lo que, aparte para completar lo que ha dicho Mónica, a nivel de programación, yo creo que vivíamos ya antes de la crisis un momento
en el que muchos estábamos hablando de generar debates para hablar de la situación de los festivales en muchos sentidos, ¿no? En el futuro, eso de futuro de los festivales, de adecuación a las nuevas formas de consumo de producto, de distribución de producto, de producción, y de repente nos ha venido todo de golpe, ¿no? Hemos tenido que buscar esos nuevos criterios para adecuar a la situación actual nuestras propias festivales y programaciones. Yo creo que yo que soy un poco, sigo siendo, a pesar de todo, un poco positivo e intento ser positivo, yo creo mucho en el principio de oportunidad. Yo creo que esto nos puede dar una oportunidad para buscar nuevos mapas o crear nuevos mapas donde movernos en el universo. Festivales tanto a todos los niveles, pero también al de programación, de romper ciertas dinámicas que han atrapado a la programación de festivales en los últimos tiempos, que han creado debates a veces algo estériles también, y buscar soluciones en esa adecuación del panorama de festivales a una nueva realidad que no es solo la del COVID, sino que ya existía antes del COVID. Es decir, que teníamos que jugar a eso. Ahora son otras situaciones las más urgentes, pero el principio de oportunidad nos permite en este momento también adecuar todo lo que es los festivales de cine a una nueva realidad que ahora es mucho más complicada. Yo creo que de aquí saldrán ideas muy interesantes de esta crisis y muchas se van a quedar con nosotros, no van a ser transitorias ni de salir del paso. Y es lo que creo que deberíamos de trabajar para ello. Gracias, Ángel. Bueno, ahora me gustaría preguntar a José Luis Cienfuegos, director del Festival de Sevilla, del Festival de Cine Europeo de Sevilla. ¿Cómo ves esta nueva realidad? ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo la vivís todo vuestro equipo? Pensando que es un festival que se organiza en noviembre. Es el que aún tenéis una mirada de demasiados meses por delante. Claro, que eso también es peligroso, ¿no? Estamos, en el equipo lo hemos hablado varias veces, vamos a recorrer caminos que posiblemente luego tengamos que desandar. Esto es un proceso de aprendizaje, yo creo que para todos nos estamos reubicando y nosotros ahora mismo pues nos estamos planteando que en principio el festival, yo como Ángel también soy optimista, y estamos planteando con que el festival va a ser presencial, al menos en buena parte. No queremos renunciar a eso, y sobre todo porque entendemos que los festivales tenemos un papel y cumplimos una función. En estos momentos yo creo que además todo el sector audiovisual estamos más unidos que nunca. Estoy hablando de productores, de festivales también, eso hay que decirlo, los distribuidores internacionales, los nacionales, también los exhibidores. Y yo creo que algo a lo que no debemos renunciar, y los 3 festivales que estamos aquí representados somos los 4, somos un buen ejemplo, y es que festivales como punto de encuentro, y eso es lo que más me preocupa quizá, es cómo vamos a salir de aquí, cómo vamos a trabajar, o cómo ya estamos trabajando, cómo va a ser la relación de las películas, de los cineastas y de los espectadores. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cómo vamos a trabajar para servir de plataforma o para amplificar lo que es el conocimiento y para difundir lo que es la cultura cinematográfica y esos autores que defendemos. Nosotros estamos trabajando ahora mismo, supongo que también pues, como en Sitges, pues ahora mismo con lo que son los proyectos para las subvenciones, tanto ICA como programa media, y también reestructurando lo que son los diferentes departamentos. El número también en ese redimensionamiento del festival, de todo lo que es la estructura del número de películas a programar y en contacto permanente con lo que son con la industria de la exhibición, los exhibidores cinematográficos, porque además aquí en Sevilla tenemos la suerte de trabajar
con Nervión, que pertenece a la cadena Cinesur, que están vinculados directamente a lo que es MK2, Francia. Entonces, bueno, pues ahí la información es de primera mano. Bien, bueno, yo creo que ahora habéis participado en lo que sería Sitges y el Festival de Cine Europeo de Sevilla, y vosotros tenéis incertidumbres, tenéis un panorama que va cambiando día a día, hora a hora, os tenéis que adaptar, pero también tenemos a Joan González de Docs Barcelona, director de Docs Barcelona, que es también este 2 y 2, es uno de los festivales que ya no tiene incertidumbres porque ya se ha tenido que adaptar a esta nueva realidad, igual como lo ha hecho el Duffin Festival, en este caso los dos festivales mutando o trasladando lo que sería su festival en vivo a una edición especial online, los dos con la colaboración de Filmin, que una vez más queremos agradecer esta colaboración. Así que, Joan, ¿cómo estás viviendo ya no esta incertidumbre, sino esta realidad? Bueno, el principio fue un shock, ¿sí? Estábamos trabajando para poner en marcha el festival y llegó un porrazo. Entonces lo primero es despertar y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos vamos al otoño, nos vamos al verano, nos pasamos a online. El verano lo descartamos porque veíamos que era incertidumbre. El otoño pensamos que iba a haber un colapso de festivales, de salas, además de la incertidumbre, y decidimos hacerlo online, con lo cual, bueno, con el mismo equipo tuvimos que replantear muchas cosas, readecuarnos, y también en la parte industria, Docs Barcelona tiene la parte proyecciones y la parte industria. En la parte industria, repensar la industria o onlineizar la industria, que no es simplemente hacer aquello que haces físico, pasarlo online, sino justamente, Mónica comentaba antes, CPH Docs, el Festival de Documentales de Copenhague, o sea, les pilló de un día para otro, pero literalmente, y tuvieron que reinvertirse. Estuvimos monitorizando muy de cerca, porque hacer las cosas online no es lo mismo que hacerlas presenciales. Lo presencial se acerca más al universo teatro, lo online se acerca más al universo televisivo. Con lo cual vimos que el ritmo tendría que formar parte de toda esta actividad. Bueno, ya nos hemos puesto en marcha, ya estamos a 15 días de iniciar el festival, y ha habido cosas que creo, estoy de acuerdo con Ángel, que el online ha venido para quedarse y que nos va a transformar en parte los festivales. Por un lado, cosas positivas, lo comentabas tú antes, Carlos, el Docs Barcelona va a poder verse en Sevilla, en Lugo, en Madrid, en Alicante, cosa que hasta ahora no sucedió, o sucedió una parte muy pequeñita que después explicaré. Y por tanto esto es una dimensión nueva, que también va a tener consecuencias entre los festivales. ¿Qué consecuencias? Tendremos que pensarlas. Creo que va a necesitar unas reglas de juego entre festivales, porque si no puede haber apisonadoras, ¿vale? Por otro lado, hemos tenido películas que han caído porque no han querido ser exhibidas en pantalla pequeña, porque no formaba parte de su estrategia, y ha sucedido y no pasa nada. La inmensa mayoría, cerca del 80%, se mantiene la misma programación que teníamos prevista. Algunas nos han caído porque querían el estreno en Málaga, al moverse en Málaga nos ha arrastrado a nosotros, y otras han sido porque quieren el estreno en pantalla grande, no en pantalla online. Por otro lado, desde otra perspectiva, desde el punto de vista de industria, ha crecido espectacularmente el número de financiadores en el mercado de proyectos. O sea, crece un 50% los financiadores que van a estar en el Docs Barcelona gracias al online, y esto es extraordinario. O sea, Netflix, Disney, HBO, Movistar, o sea, todos
Bueno, esto ha sido una sorpresa, una de las primeras sorpresas que hemos tenido y muy positivas. Todos los proyectos han seguido, los proyectos que venían a financiarse. Ha habido una gran complicidad por parte de las instituciones en Bruselas, en Barcelona y en Madrid. Habrá cosas que habrá que ajustar, pero ha habido una gran complicidad y la verdad es que lo afrontamos como, bueno, como una situación a la cual nos tenemos que adecuar y sin embargo tenemos que sacarle el provecho de esta situación. O sea, no tenemos plan B presencial, no es posible plan B presencial. ¿Cómo hacemos la mejor experiencia cinematográfica? A través del online. Y la verdad en esto estamos. Muchas cosas ha habido que hacerlas 2 veces, como por ejemplo renovar el acuerdo con todas las películas. Hemos pasado a subtitular no únicamente en catalán, sino también en castellano, porque llegábamos a todo el estado. No, la verdad es la experiencia, yo también soy del vaso medio lleno y creo que esta edición la afrontamos, esta edición que es la 23, la afrontamos en parte como laboratorio. Yo creo que vamos a aprender mucho, pero la mayor parte de cosas que vamos a aprender a día de hoy, a 2 semanas del inicio del festival, todavía no sabemos cuáles son. Pero sin duda vamos a aprender mucho y creo que el online va a formar parte del futuro, no de una forma complementaria, sino estratégica. ¿De qué manera? Honestamente, a día de hoy todavía no lo sé. Bueno, ya lo has dicho, Joan, realmente todo lo que son las reglas del juego se verán afectadas. Tú has sacado un tema, hay una pregunta de Joan Ruiz que realmente es, ya que se ha roto parte de la cierta calendarización de los festivales y ha provocado que muchas producciones se vean afectadas, muchas producciones tengan que decidir cuándo van a estrenar, si posponen, en qué festival, porque realmente todas las reglas del juego han visto afectadas, reglas del juego que además también se verán afectadas incluso para el 2021 en películas pospuestas, películas que a lo mejor tenían comprometidas una participación del festival, pero entonces ante este tema que a lo mejor ya has citado, ¿cómo lo veis este traspaso o este cambio de las reglas del juego, siempre pensando desde la parte positiva, como ha dicho Ángel o como habéis dicho varios, viendo la parte positiva de que evidentemente todos tendremos que colaborar, ya sean exhibidores, ya sean distribuidores, ya sea gente de ventas, ya sean las propias producciones, siempre con la idea de que el objetivo principal es estrenar en sala, estrenar en un festival, pero ya vemos que una nueva realidad también será cómo combinamos esa nueva pantalla de forma más estrecha. Entonces, bueno, la opinión es cómo veis todo ese efecto de festivales y sobre todo el efecto de el estreno que antes estaban localizados en una ciudad, en un festival concreto y en una ciudad que permitía que se mantuviera el otro estreno o en las otras proyecciones en vivo en otros festivales, pues realmente en el momento que estamos jugando a pasarnos durante un tiempo limitado a ediciones online, pues ¿cómo estáis viendo estos cambios de las reglas del juego? Quien quiera participar primero, os podéis chafar también un poco. Ángel. Sí, bueno, todos somos conscientes de que al no celebrarse festivales como Cannes, que estaba a la puerta de aquí, a la puerta de la esquina, o no digamos si no se terminan celebrando de la manera normal, festivales como Toronto, Venecia, son festivales que abren las puertas a mucho producto, no solo en mercado, sino también en lanzamiento de todo tipo, es decir, que donde muchos festivales de otros países hacen su selección para hacer ese sistema de premiers, que unas películas abren en un festival en el país y otras abren en otro, según las programaciones de cada festival. Eso ha saltado un poco por los aires en este momento. En este momento hay muchas producciones que no encuentran su lanzamiento internacional. Es decir, que no tienen un lugar para comenzar esa andadura internacional a nivel de industria, de mercado y a nivel de lanzamiento en sí. Películas de norteamericanas a independientes, europeas y asiáticas. Estamos en un momento de impasse que no sabemos muy bien y muchas contestaciones de distribuidores internacionales. Es que estamos aún esperando dónde hacemos la premier internacional o la premier mundial.
¿no? Entonces, esas reglas del juego, como tú decías, Carlos, han saltado este año al menos por los aires y afectarán muy gravemente también al 2021, es decir, en el sentido de que no se está produciendo, no hay rodajes, los estudios, hablando de estudios norteamericanos en principio y también algunos películas europeas, han pospuesto rodajes o han parado rodajes y no llegarán al estreno de esas películas al 2021, por lo cual muchas películas acabadas que ahora tienen esa incertidumbre de ser colocadas pasan al 2021. Es decir, el hecho de están retrasando mucho estreno para que haya estrenos en el 2021, porque es que si no en el 2021 posiblemente no habrá, porque muchas películas que se estaban rodando se han parado, ¿no? Hablando desde grandísimas películas de muchísimo presupuesto hasta más pequeñas. Entonces eso creará un problema para los primeros festivales que sean presenciales, es decir, qué películas vamos a poder tener en un festival, por ejemplo, como el nuestro, en Sitges, que tenemos alguna premier mundial, alguna premier europea, pero sobre todo tenemos premier españolas, de producto que viene a veces de Cannes, de Toronto, de Venecia. Si va a ser en Sitges, yo he hablado con algún distribuidor internacional, con algún productor, quizá alguna película más de la cuenta decidan de género de nuestra espectro, digamos, de programación, que el estreno mundial sea en Sitges y no sea este año mejor en Toronto o no sea en otro festival. Y luego el tema, evidentemente, este tema de los festivales online, de producción de efecto cadena, sobre otros festivales que vivían de nuestras programaciones, ¿no? En el caso de que Sitges fuese online, figuraros pues el perjuicio que podemos causar sin querer a una semana de terror de San Sebastián con la que tenemos excelentes relaciones con todos los festivales de género, porque estamos más o menos además federados y unidos por una red muy, muy potente, o al Festival de Fanzine de Málaga, que viven un poco de la programación que Sitges presenta todos los años y que les va muy bien, porque evidentemente mucha gente en esas zonas, en Andalucía o en el País Vasco, que no viene a Sitges a ver ciertas películas. Entonces, si las películas fuesen online, evidentemente tendría la posibilidad de verlas ya, aunque fuese desde casa. Esos son temas, yo espero que eso no ocurra, repito, yo sigo creyendo en que nuestro festival, al porcentaje que las fases estas, la tercera fase, la cuarta fase o los encuentros en la quinta fase, estos que nos están presentando, se puede hacer, pero evidentemente hay un problema de todo lo que es que ha volado por los aires todo un sistema que podía ser muy discutible, de premiers internacionales, de premiers mundiales, pero sí que era donde estábamos, era el tránsito, las autopistas, las vías por las que circulaban los festivales en general en los últimos años. Entonces ahora estamos en un panorama de incertidumbre sobre muchas producciones y no sabemos si se dejarán para el año 2021, bueno, vamos a ir a Sundance a lo mejor, por si acaso hay Sundance, y no vamos a hacer skip de todos los festivales de otoño que hay por allí en Europa. Bueno, todas estas situaciones se pueden presentar ahora. Si Sitges decide ser totalmente presencial o en una gran parte presencial, podemos encontrarnos que muchas películas que queremos, a lo mejor nos dicen, no las llevamos al 2021 y ahora no nos interesa que se vean. Entonces eso podría ocurrir y es un escenario que se hace más grave conforme las películas quizás sean más potentes, ¿no? A nivel de mercado y a nivel de mediático. Eso es un tema que estamos hablando estos días, además, mucho con distribuidores y todo eso, porque hay una gran incertidumbre, es decir, entre los propios miembros de la industria, de los distribuidores españoles, tanto independientes como de multinacional a nivel internacional. Es decir, no se sabe qué se va a estrenar en Estados Unidos, por ejemplo, en los próximos meses. Nadie lo sabe realmente, aunque haya fechas puestas, ¿no? Ayer se hablaba de que si el James Bond vuelve a retrasarse, que si no sé qué, es decir, no saben por dónde van, ¿no? Y luego también impactos, como se ha dicho también aquí, que de experimentos que se han hecho, ¿no? Experimentos que se han hecho en plataformas que a ciertos estudios les han dado unos beneficios tremendos, ¿no? Como es el caso de Trolls, en Universal, etcétera. Todo eso es una bola que se está haciendo que tendrá sus consecuencias en las próximas semanas, meses, de una forma, en el momento en que se empiecen a anunciar que hay festivales, hay posibilidades de hacer festivales, una cierta normalidad. ¿Cómo lo ves, José Luis Cienfuegos, Sí. esta flexibilidad de los premiers? ¿Cómo adaptar? ¿En qué momento estáis adaptando día a día también? No, supongo que no día a día, pero estáis adaptando la programación que teníais dibujada, la programación Claro. que teníais negociada, los efectos, festivales como el DOCS o como el DA. Evidentemente, el DA ha salvado
el 70% de la programación. Ha habido películas que hemos respetado los cambios de decisiones de sus distribuidores, agentes y productores, porque todo el calendario también cambiaba y había que respetar y hacer un juego limpio con ellos. Pero ¿cómo lo estáis viviendo vosotros personalmente? No, justamente ese es el tema, el desarrollo de los contenidos y la estructura de programación del festival. Es decir, que cuando tú organizas 9 días de proyecciones, juegas, lo bonito es cómo dialogan unas películas con otras, las diferentes secciones, lo tienes todo controlado. Horarios, que no se pisen, que no se solapen, las retrospectivas, qué va a pasar con las retrospectivas a partir de ahora, ¿no? En los festivales, cómo casas dentro de la semana, es decir, cómo a la hora de ofrecer una programación equilibrada de experimental, de no ficción, de nuevos realizadores, etc. Es decir, esa combinación, que también es la magia de lo que es programar un festival, eso ahora es bastante más complicado, y vuelvo a lo que es la relación del espectador con la obra audiovisual, eso está claro. Y también es cierto lo que decía Ángel, ¿no? Ese efecto de nosotros, que tenemos muchas premios nacionales, esos pequeños festivales temáticos, es decir, que va ahí, pues va a tener consecuencias inmediatas. Duele ciertamente que a la hora de programar, pues esas, yo creo que es un deber moral de los festivales seguir ofreciendo homenajes, retrospectivas, sesiones en las que sabes que no vas a tener que no vas a tener 400 espectadores en la sala, sino que vas a tener una asistencia moderada, pero eso también forma parte de lo que es nuestro deber como programadores, y de reivindicar otros cines, porque no seríamos, estaríamos sujetos, pues seríamos como las salas comerciales o un cine comercial. Entonces tengo miedo que eso se pierda a corto plazo, pero se va a perder a cortísimo plazo, ¿no? Y luego, bueno, pues compañeros, pues que para los que es fundamental y es esencial lo que es la proyección en salas. Estoy ahora mismo pensando de nuestros colegas del S8 en Coruña, es decir, que es un festival que no se podría celebrar de ninguna manera online. Bueno, yo en este caso que has dicho, me venía a la idea un problema que ya estamos notando, que es evidentemente cuando organizamos un festival o lo organizamos con horarios, con cabezas de cartel o con películas que son más atractivas, que sabemos que pueden llenar más las salas, pero como tiene una limitación, al menos sabes que después todo lo demás convivirá sin ningún problema. Es decir, que habrá las películas de la retrospectiva, las películas más arriesgadas, todo esto también se rompe, y esos cabezas de cartel ahora tienen un visionado o un público inabarcable, o sea, no tiene una limitación. Eso es un problema, porque ya no juega la convivencia que tenía la programación que estás diciendo. Es uno de los primeros efectos. Hay alguien que es Alberto de Madison, plantea, por ejemplo, qué problemas plantea la emisión online de las películas de los festivales, un poco para ir concretando ya no el problema técnico. Yo creo que no pregunta tanto el problema técnico, yo creo que tengamos que entrar en de qué manera es fácil o no emitir una película online, sino qué problemas plantea esta emisión online. Pero plantea... ¿Qué problemas de qué? De si no streaming. Lo deja en más abierto. ¿Qué problemas plantea la emisión online de las películas de los festivales? Es decir, supongo que es más la cuestión de qué efectos tiene, más o menos en la línea de lo que estamos comentando. Los efectos de quemar, ¿no? Las películas, sí, claro, eso es. Claro, nosotros claro. Lo que nos encontramos es, tienes que hacer el doble trabajo de hablar con el distribuidor y las típicas preguntas que te vienen, y eso, Sitges, estamos trabajando en un formato híbrido. Esperamos que sea el 99,9% físico, pero no podemos evitar tener esa red de seguridad que va a ser algo online.
y lo primero que te viene es que la geolocalización, o sea, el limitar al territorio español no es suficiente. Y aquí entramos en un clasismo de películas. Hay películas que no les importa estar en una plataforma abierta a todo el territorio español y hay el distribuidor que te dice que tú estás distribuyendo online en un territorio y entonces no puedes quedarte la película como festival porque lo que estás haciendo es una tarea de distribución. Entonces, tienes que buscar soluciones que te permitan precisamente filtrar, poner más capas para no solamente limitar el territorio, sino limitar incluso el número de visionados, de tiempo, de tickets, lo que se llama tickets virtuales, ¿no? Como si estuvieras realmente simulando la experiencia física en el terreno virtual. Son soluciones más complejas, más caras, lo que quieras, pero es que según qué estrategia y según qué nivel de película, si no es con todas esas capas, no accedes a ellas. O sea, no puedes convencerles porque si no ya es lo que os digo, entras en el terreno de la distribución. Sí, y luego las relaciones con los distribuidores internacionales también está cambiando. Hace unos días una película que nos han confirmado para el festival y tiene una pregunta tan ingenua como ¿cuántos pases vais a hacer de la película? Y dice, pues no se sabe todavía, claro, obviamente. Y luego ahí hay una pregunta también para los distribuidores, es decir, que para los distribuidores también, ¿no? Nacionales. Es decir, que cuántas de las películas que tú, si estrenas online, luego van a estrenar en sala. Y si los propios exhibidores las quieren, porque ya hay ocasiones en las que si tú has estrenado en el festival, eso ocurre en algunas ciudades, que puede pasar que tú hayas estrenado la película en el festival y que haya determinado exhibidor, determinada cadena de exhibición que, bueno, ya la has quemado para la ciudad, ya no la quiero. Imaginamos ya con el tema del online. Entonces, bueno, pues iremos adaptándonos todos y tendremos que sobre todo ser muy generosos. Pero toda esa cadena que hablaba al principio, desde los propios directores, productores, hasta los propios exhibidores, hay que decir, sí. Yo creo que a ver, no sé cuándo será factible hacer el festival presencial. Había una amiga que decía que a lo mejor tendremos que hacer festivales presenciales en autocines, ¿no? Con las personas bloqueadas. Sin embargo, sí que creo que llegaremos a un pacto, o que tendremos que llegar a un pacto entre los diferentes agentes, ¿sí? Hasta ahora el online era acercar algo cuando tú quisieras, donde tú quisieras. No estoy seguro que esto se mantenga en el tiempo en relación a los festivales. Y nosotros este año trabajaremos con estreno y 72 horas. No estoy seguro que esto se pueda mantener en el futuro. O tengo dudas, o me provoca curiosidad saber si esto se mantendrá en el futuro o si simplemente los estrenos online serán eso, estrenos online. No mantener la película online durante un tiempo. Yo creo que esto llegaremos a partir de las primeras experiencias, los diferentes agentes que participan en esto y su posicionamiento, las caras y las cruces, los géneros. Bueno, yo creo que estamos en una etapa de laboratorio, donde vas haciendo según crees y irás viendo la realidad cómo reacciona, y después también creo que habrá que establecer unas reglas de juego entre festivales también. Precisamente en este tema, Edgar Burgos pregunta que ¿veis posible el sostenimiento de estas iniciativas a largo plazo? Yo personalmente, yo creo que ahora mismo han sido soluciones en caliente por no anular o por salvar una programación o con un objetivo de que la programación que tenía cerrado un festival se pueda ver, aparte de consecuencias, como ha comentado Mónica, de si no se celebra un festival y se anula hoy en día,
muchas de las ayudas de subvenciones no contempla esa anulación bajo ningún concepto. Si quieres, Mónica, después podemos comentar esto, pero ¿veis sostenible este tipo de iniciativas a largo plazo? Yo personalmente creo que ahora nos hemos adaptado y que después a lo mejor convivirán, como algunos festivales han hecho, algunas actividades en online, ya sea en una plataforma, pero ¿veis sostenible, delante de esta pregunta, ¿veis sostenible esto a largo término cuando ya hayamos recuperado no la nueva realidad, sino la realidad que vivíamos antes, aunque espero que hayan mejoras? Yo soy muy defensora del valor añadido que da un festival y el valor de comunidad, el valor de promoción, el convertirte en un canal de exhibición, la línea editorial que tú imprimes. Claro, por mucho que tú hayas una selección y la presentes en bloque, antes hablaba José Luis, me parece, o tú, que decíais, el cabeza de cartel, el no sé qué. Claro, al final queda como democratizada toda la programación porque estás accediendo de una forma plana. Pierdes ese push, ese ritmo que tú le estás dando a la programación según los días, según las horas, el punto de encuentro, todo esto se diluye. Entonces, sostenible. El problema de los festivales de este país es que no tenemos la potencia económica de otros festivales. Entonces, tú puedes apostar, y ahora estamos todos ahí aguantando las cartas para ver hacia dónde tiramos, por un modelo de festival, y ese modelo de festival es el que vas a hacer bien. No vas a poder hacer muy bien un festival físico y muy bien un festival online. No hay tantos recursos. E incluso una cosa fagocitaría a la otra. Yo creo que hay un espacio para festivales online y ahora la situación de transición en la que estamos es festivales, como sea, intentando sacar al máximo las virtudes de nuestra programación, de nuestra línea editorial y del valor de comunidad que creamos, porque no nos queda otra de forma virtual y si más adelante podemos hacerlo físico, físico complementado, etcétera. Pero espero que realmente sea una transición. O sea, que sí, aprenderemos, incorporaremos mejoras, pero que esto sea realmente una transición. Sí, yo también. Perdona. No, José Luis, por favor. No, simplemente continuando con lo que comentaba Mónica, también es importante que es decir, qué películas se van a ver online y qué películas son adecuadas para ver en sala. El otro día en un coloquio precisamente, un colega tuyo, Joan, el director de ITFA, el Festival de Arsenal, el festival más importante del mundo, el mercado, ¿no? Quizás, ¿no, Joan? Más importante del mundo en cuanto a número uno. El número uno, pues comentaba, dice, no, pues que yo tengo películas del festival que no son, que tienen que ser para sala. Y es que es así, porque además, el otro día en The Guardian justamente hablaba un periodista del efecto algo así como la muerte a los 15 minutos. 15 minutos. Es decir, que volvemos a lo mismo, es decir, tú en el festival te permites, y jugamos todos los programadores a eso, tú programas películas para que el festival respire, un poquito más accesibles para todo el mundo, y eso te permite jugar con otras películas de línea más dura. Si todo eso lo llevas a la jungla, pero es que además no es que... luego también hay que contar que tú, cuando estás en casa, en el online, ¿cuántas películas vas a ver al día? Y tú estás... eso por un lado. Y luego también es que vamos a entrar en competencia directa. Bueno, ahí, Carlos, nos contarás de cómo estás viviendo estos días y Joan lo hará una vez que pase su festival. Es decir, que tú vas a la jungla y vas a pelear con el estreno de HBO o el estreno de Netflix y tal, que además, que ese es otro tema, ocupan mucho espacio y mucho tiempo en los medios de comunicación. Eso también es otro tema. ¿Qué va a pasar? Por cierto, aprovecho un paréntesis, creo que estamos todos bastante tristes con la noticia del cierre de Rock Deluxe que se acaba de anunciar. Eso es otro tema que es para nosotros el tema de los medios de comunicación que cubren los festivales de comunicación especializados, ¿no? Creo que deberíamos estar preocupados con este tema. Bastante preocupados. ¿Verdad? Porque no creo que sea la única mala noticia, ¿eh? No quiero ser... En esto no puedo ser positivo. Claro, entonces, perdona que casi no quería desviar el tema, pero es un tema que está de absoluta
actualidad y lo tengo que decir así. Hace años, si recordáis, cuando nacieron los blogs de cine, parecía que era la salvación, la nueva crítica, páginas y páginas, y se llenaron hablando de la nueva crítica, que yo sepa, al final nuestros referentes no están, o al menos la mayor parte, o buena parte de ellos, no se vuelve únicamente en Internet, es decir, que conviven perfectamente, pero no todo se ha ido aquí a la red, ¿no? O sea que es un tema que sí, yo creo que es unánime, ¿no? Nuestra preocupación al respecto. Bueno, yo creo que yo espero y deseo que esto sea unas soluciones transitorias, como ha dicho Mónica, y también que nos ha cogido a traspié a todos y ya se ha conseguido salvar festivales y salvar programaciones en parte, que ha sido muy, muy importante, como ha pasado en el DAO, en el DOCS y en otros que también habrá. Pero creo que un festival, y estoy hablando ahora un poco subjetivo, un festival como Sitges, además, es esencialmente presencial. Es decir, daros cuenta que, por ejemplo, y no quiero ir de nostálgico, pero proyecciones como la de REC en el año 2007, sirvió de base para toda una promoción de esa película fuera del festival, ¿no? La reacción de la gente en la sala, el espíritu de comunidad, como ha dicho Mónica, se crea en el festival durante todo el momento. Ese equilibrio de programación, de gente que daba unas secciones que son más de art house, más de un fantástico diferente, con películas de estudio que se pasan unas horas pues, más populares, unos días de presencia de público más amplio. Todos esos equilibrios son esenciales para un festival. Eso no se puede dar online. Y aparte, yo que además que me he caracterizado por defender mucho ciertas formas de exhibición online, de plataformas y tal, lo estoy diciendo, pero el festival, el concepto festival, en su mayor parte, y aprecio y me parecen estupendos las iniciativas online que existen en este país, no ahora por el tema de la crisis, sino que están ahí como Atlántida, con muchas otras, que cumplen una función y están realmente estupendas en su aportación. Pero creo que pensar, eso sí, el online se puede solucionar problemas que teníamos planteados los festivales en cierta manera. Por ejemplo, ese acceso, como decía ahora José Luis, ese acceso a la necesaria difusión ante la crítica, ante los medios de ciertas películas, que a veces es muy complicada, simplemente por medios, por espacios, por horarios, puede ayudar si se hace bien, a que más películas lleguen de una manera más fluida a más medios de opinión, ¿no? Pero ahí también estamos con eso que acabas de decir, ¿no? La situación de los medios, de la crítica especializada y de los medios de crítica especializada en este momento en este país, que es gravísimo, que es un tema que ahora queda aparcado y que empezará a salir por temas como el Rock Deluxe, pero es un tema que deberíamos de abordar de manera urgente, porque hay muchas cosas ahí en juego. Hay, aparte de profesionales estupendos, hay una función imprescindible en un festival, que es la creación de una textura de lo que pasa después, de cómo esas películas fluyen, cómo se valoran, y ahí también los festivales pueden perder una fuerza posterior realmente considerable. Pero yo espero que los festivales, y hablo por Sitges, pero que hablo también por otros muchos, son festivales presenciales, el encuentro con la industria, el encuentro con el público, la relación que, por ejemplo, en los últimos años en Sitges ha sido muy importante y hemos tenido experiencias estupendas del talento con la gente. Es decir, los post-screening, las masterclass, abiertas a mucha gente de una manera muy fácil. Todo eso es fundamental para un festival y se estaba haciendo hacia allí. Es decir, había una tendencia a hacerlo más interactivo con el público. Es decir, nosotros, por ejemplo, no queríamos presencias para pasearlas por una alfombra roja simplemente, aunque lo pudiésemos hacer. Nosotros nos interesaba que los talentos en los últimos años que venían se comprometiesen a dar una masterclass abierta a un número X de personas y que era prácticamente gratuita, ¿no? Entonces, esa interactividad que estábamos creando, que funcionaba muy bien, que estaba siendo muy bien valorada por el público, por escuelas de cine, por muchos pues activos de lo que es los festivales, eso no se puede sustituir. Eso es sí, justamente eso. Y también los cineastas necesitan el público. Es decir, no es casualidad. El año pasado, recuerdo que la sección Nuevas Olas, y no se las mencionó, el 95% de los directores y directoras vinieron a presentar sus películas a Sevilla. Sí. Y la mayor parte de ellos sin distribución en España. Es decir, lo que era venir a presentar y defender
y lo importante que es, un poco también siguiendo lo que comentaba, continuando lo que comentaba Ángel Sala, una película presentada por el director o la directora cambia completamente lo que es la percepción del espectador. Totalmente. Antes y después. De hecho, en la sección joven que tenemos en el Cinéfilos del Futuro, para jóvenes entre 14 y 17 y 18 años, sí es una película dura de temática. Si hay cuestiones relacionadas con la droga e incluso sexo explícito, de estar el director o la directora en la sala presente a no estar, cambia completamente. Si un director o directora viene a presentar una película para jóvenes menores de edad y hay sexo explícito, cambia, no hay nunca ningún problema, porque está ahí el director o la directora y va a defender la película y va a explicar por qué eso lo rodó así de esa manera. Y es que cambia la relación de la película con el espectador, cambia completamente. Yo en este punto es importante porque no quiero que derive el debate hacia una defensa del en vivo, porque todos sabemos que un festival, precisamente los festivales son una de las plataformas, una de las pantallas que ha aguantado bien a veces ese descenso de la asistencia en salas, precisamente por una sencilla razón, era por ese sentimiento de comunidad, ese sentimiento de compartir con el público, con otros compañeros, compartir con los directores y las directoras esos debates, esas jornadas, esas jornadas que se celebraban y esos encuentros que se podían provocar en un festival. Precisamente, por ejemplo, hay también una pregunta de Marta Lima del FICAP, el Festival Internacional de Cine Arqueológico de Bidasoa, pues ¿estamos preparados para los festivales exclusivamente en línea, sin actividades presenciales, que son el alma y el motor de su existencia? Ya lo dice, casi que su pregunta ya lo responde, es decir, todos estamos muy claros. Yo quiero apuntar una cosa que es, evidentemente hoy no nos queremos poner pesimistas por los efectos que tendrá esta crisis sanitaria y después esta crisis económica, como más seguro que esté, por ejemplo, con el cierre de las revistas, que ya cada vez son menos las revistas especializadas, algunos cines a lo mejor, que esperemos que no sea el efecto muy grande, algunos cines que cerrarán, otros que les costará recuperar, pero hay algo una cosa que me ha hecho valorar a partir de vuestros comentarios es, nosotros como el Duffin Festival ha sido uno de los primeros en España que se va a celebrar en online y con estas dimensiones de más de 60 películas, que decir 45 largometrajes y 20 cortos, pero hemos tenido, y lo digo así sinceramente compartiéndolo con todos, hemos tenido la suerte de ser los primeros, igual como CP8 de Dinamarca tuvo también ese beneplácito de ser el primero y ese perdón y esa implicación del público. Ese efecto ha sido positivo, es una de las cosas positivas, ese compartir y ese apoyar al festival y apoyar que las películas se vean. Y muy a pesar todos, tanto los directores como las directoras, si el público decía, nos vamos a perder esa inauguración, esas películas pues, con la presencia de los directores, con esos diálogos, esas introducciones que nos permiten entender muchísimo mejor la película que vamos a ver, sea del tema que sea. Yo creo que hay algo a plantearse, que es en la medida que se celebren más festivales online, habrá un efecto, habrá unos nuevos efectos. No quiero entrar cuáles van a ser, pero también a lo mejor habrá un efecto de desgaste y que evidentemente no podemos estar tanto tiempo celebrando todos los festivales online por todas las causas que tengan y el cansancio. Pero hay algo importante que es también que, a pesar de la competencia de unas plataformas que no voy a citar, de otras plataformas que juegan con algoritmos mucho más rápidos, sí que hay algunos festivales que lo que estamos haciendo es adaptarnos, al menos es dar aire fresco a esa criba que ya se ha hecho durante varios días en el confinamiento. Es decir, que y hay una parte positiva, es que hay alguna audiencia que se está acercando a un cine más arriesgado, más de independiente, de cine de autor, de una forma, porque ya tenía un cierto cansancio de esa repetición, de ese algoritmo de sugerencia hacia esa película que a lo mejor dices, ya la he visto 3 veces. Entonces, el aire fresco ahora mismo ha sido positivo. Lo que no sabemos es cuándo podría aguantar este aire fresco y bueno, ya lo hemos dicho todos, que esperemos que estas nuevas medidas y nos permitan organizar pronto festivales. Y queda una pregunta muy importante, que es ¿cómo veis que nos vamos a adaptar
en esta escalada de adaptarnos? ¿Cómo veis que van a poder? Porque yo creo que aquí en esta sala virtual hay más de un festival de este país que bueno, supongo que también quiere ver cómo ven que vamos a ver. Ya sé que nadie tiene la respuesta aún, incluso ni el gobierno la tiene, o el Ministerio de Sanidad, pero ¿cómo lo veis vosotros personalmente? Las posibles medidas. ¿O Bueno, cómo nos afectará? ¿O cómo veis que va a ser, o cómo veis que se va a poder celebrar un festival físico de cara a septiembre? ¿Qué efectos tendrán? Yo creo que ya ha salido varias veces, pero explicarlo más concretamente. Para mí es un desequilibrio absoluto, porque una de las cosas que estamos viendo es, fijándonos en el ejemplo del gremio de exhibidores y su decálogo, que es el que ha llevado y demás, vale. A priori tú sabes que vas a tener que eliminar slots de programación porque seguramente habrá que esterilizar o desinfectar salas un par de veces al día, por la noche y a media mañana. Fijándonos incluso en ejemplos como los supermercados, sin irte más lejos, ¿no? Con ese tránsito de gente. Sabes que vas a meter el 50% de aforo, quizás 60 o 70 hacia septiembre, octubre, si todo va bien. Por lo tanto, ya estás reduciendo ingresos de una forma dramática, por falta de proyecciones, por falta de aforo, pero incrementas unos gastos que nadie tenía previstos, como es esta esterilización, medidas de higiene, incrementar la seguridad, porque vas a tener que organizar mejor a la gente, vas a tener que dedicar tus recursos hacia otro tipo de elementos, como pues, no generar el taquillaje que no sea físico, que sea online, reducir taquillas. O sea, tienes que ir concibiendo, incluso físicamente, un modelo más aséptico de festival. Si a todo eso le sumamos que los patrocinadores en este país tampoco consideran el formato online o ese descenso a priori de espectadores de forma positiva, o sea, antes decías que vosotros tenéis el beneplácito de ser los primeros. Sois los primeros y además tenéis el beneplácito de la solidaridad de la primera ola. Los que llegamos después, esta solidaridad de distribuidores, patrocinadores, etcétera, no va a llegar, porque ya estarán hasta aquí. Lo que estamos viendo es patrocinadores que te piden 100% el diseño de tu retorno, cuando no sabes en qué condiciones vas a hacer tu festival. Y si no, bueno, pues si tú recortas, yo también recortaré. O sea, esa solidaridad ya se está viendo, está brillando ya por su ausencia. O sea, estamos hablando de caída a priori de ingresos, caída seguramente a priori de capacidad de atraer, y tampoco nos engañemos, estamos ante una futura recesión económica o presente ya recesión económica que también entiendes esas empresas que retienen el patrocinio y encima más gastos añadidos. Por lo tanto, ese equilibrio de ingresos, salida y demás es más difícil que nunca, más difícil. Sí, y sí, además lo que dice Mónica es lo básico, pero luego a nivel de programación, nosotros tenemos películas en Sitges que llenan 1.300 butacas en el auditorio muchas veces. Entonces, si tenemos que hacer un festival al 50%, vamos a ver películas que la gente solo va a poder ver 500, ¿no? O a lo mejor, o según los cupos de acreditados o lo que sea, unas 500 personas. Bueno, nos hace repetir probablemente más películas, con lo cual, como decía antes José Luis Cienfuegos, eso tapará o desequilibrará la programación, porque a lo mejor de la sesión de noche del auditorio, que es la película grande en sentido popular, habrá 2 pases durante el día en el auditorio, o 3, que taparán varias de nuevas visiones que la gente se encargaba de hacer un circuito. Entonces desequilibra totalmente la programación, es decir, producirá. Y evidentemente eso no lo hacemos porque favorece las películas grandes, es también por una cobertura de nuestra propia sanidad presupuestaria. El Festival de Sitges depende de sus ingresos propios, de la taquilla, y evidentemente no podemos permitirnos el que de una película que íbamos a tener una recaudación de 1.300 butacas tengamos solo 500. Eso tenemos que conseguir al menos un 70 o 75% de esa capacidad de atracción al público en esas sesiones, con lo cual, pero sí que se desequilibra la parrilla, evidentemente. El problema que ha dicho José Luis de las retrospectivas a mí me preocupa muchísimo, es decir, porque siempre sufren ya lo que más, probablemente, en un festival, pero es que en ese momento posiblemente sufrirán mucho más.
yo tengo un punto positivo referido a Sitges, que es decir, que esa es un dato de esa posible frialdad que pueda dar un cine a medio llenar, ¿no? Los que tenemos auditorios muy grandes, como San Sebastián, Sitges, y casi todos los festivales que tienen un gran auditorio, hacerlo a un 50% da una frialdad que a nivel de presencia que no es muy apetecible. En Sitges yo creo que nuestro público, yo confío y deseo que esa frialdad, esa falta de calor de los 1.300 o los 1.000 se podrá sustituir por un efecto que seguramente ocurrirá, ¿no? De alguna manera. Pero evidentemente los festivales van a tener un desequilibrio, por lo menos yo me preocupa mucho el desequilibrio en la programación, gravísimo. Aparte de en ciertos actos paralelos, en ciertos actos que también forman parte del ADN del festival, que van a estar condicionados o que va a ser imposible hacer. Es decir, hasta datos que a veces digan, esto no es importante. Pues mira, la forma de salir de un auditorio, esos corros que se crean de comentarios, de debates, de votar el premio del público, que a mí eso me parece muy positivo en cualquier festival. Esto va a ser prácticamente como en plan 1984 o El mundo feliz de Huxley, ¿no? Vamos a ir todos en fila, saliendo de una forma, no sé, con gente diciendo no os toquéis, no os juntéis, no os quedéis. Bueno, todo eso dificulta el ambiente de un festival y evidentemente se tendrá que hacer por las cuestiones sanitarias y se tendrá pero no va a ser fácil y desequilibra un poco el concepto, a mi modo de ver, de programación. Y no es una cuestión de decir, sí, hay que adaptarse, sí, hay que adaptarse, pero hay que adaptarse a mejorar cosas que los festivales siempre tienen que adaptarse. Creo que siempre hay que mirar hacia adelante y cambiar cosas, pero esto es un cambio que nos viene obligado por unos condicionamientos que no queríamos. Es decir, es una adaptación complicada y que no va a ser en muchos casos buena para nada. Lo que decía Mónica es imprescindible y a nivel de parrilla de programación es muy complicado. Nosotros llevamos una semana y pico desde las medidas del gobierno estas haciendo cábalas de escenarios de Grail, de programación, de esquema de programación, ¿no? Y a mí me parece que estamos llegando a un punto que es aceptable, pero me sigue pareciendo raro lo que estamos haciendo, es decir, raro a nivel de una programación racional. Yo tengo la impresión, bueno, la certeza, que nada sustituye lo presencial, ¿no? Ni un festival de cine, ni un partido de fútbol, ni tomar el vermut con los amigos. Y que ahora nos toca pasar un valle de 1 o 2 años hasta que la medicina sea capaz de encontrar una solución donde tendremos que vivir unas situaciones no previstas y encontrar las mejores soluciones para encontrar este pacto entre autor, obra y espectador, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un periodo de transición y también creo que la salida de la transición no va a ser igual que la entrada de la transición. Y hay incertidumbre y que también encontraremos cosas positivas. ¿Cuáles? No lo sé en este momento, pero cierto, nada sustituye lo presencial. Nada. ¿Querías comentar algo, José Luis? Porque hay dentro de todo este tema de cómo afrontaremos los festivales y cómo se irán adaptando, hay varias personas que se preocupaban sobre cómo crear estos turnos de preguntas y respuestas a esos encuentros virtuales. Yo creo que la pregunta, por ejemplo, de Andrés Sanjurjo iba más sobre los festivales que van a tenerse que celebrar obligatoriamente en online, pero yo voy un poquito más allá, pensando que vamos a poder celebrar festivales, pero que a lo mejor en septiembre o en octubre aún no vamos a tener una normalidad de esa presencia de directores, por ejemplo, de Estados Unidos o de cualquier país a nivel internacional o incluso a nivel nacional. Es una pregunta que yo creo que les preocupaba a muchos, que es cómo organizar una buena encuentros online de Q&A. Sabiendo todos que no es lo mismo, evidentemente, que el encuentro con el público en directo tras ver una película. Una de las primeras problemas es si haces un festival online, como hemos tenido que hacer nosotros con el DA, del momento que el día 1 de mayo ya estaban todas las películas abiertas, ¿cuándo organizas
esos encuentros a partir del miércoles, cuando ya la ha visto mucha gente, cuando la ha visto poca. Pero bueno, que es una preocupación en general de este tema, sobre todo para los festivales que vienen ahora, y a lo mejor si es que vamos a tener que ver de que en los festivales de septiembre, octubre, noviembre vais a tener que hacer alguna adaptación en este sentido. ¿Cómo lo veis? Y creo que Joan, en Docs, si después quieres responder, sí que a lo mejor con todos vuestros encuentros de industria, todo lo que son los teachings y demás, sí que habéis tenido que desarrollar muchísimo más las herramientas posibles para organizarlo online. Si quieres, Joan, hablas el último, como que has tenido que solucionar, y qué opináis Sitges y el Festival de Sevilla de este tema, por ejemplo. No sé, nosotros estamos justamente ahora pues planteando modelos que están llevando a cabo otros festivales, porque hay mucho y diferentes plataformas. Hay festivales que prefieren grabar el encuentro con el director, el programador hace preguntas y bueno, nosotros está todo filtrado, está todo conducido, bien conducido, y hay difusión, hay conocimiento, y bueno, bien, pero claro, faltan los espectadores, ahí falta el público que es fundamental. Pero como muy bien apuntabas, Carlos, es decir, ¿en qué momento haces el encuentro con el director online? Porque además, claro, yo creo que no soy el único que no se fía. Bueno, quizá tú nos podrías contar cómo fue la inauguración con la película de Lorraine, pero no me fío demasiado de hoy a las 8 proyección o emisión por internet, y luego vas a poder tener un encuentro con el director. No lo sé, me parece muy complejo, y estamos planteando, no sé, Mónica y Ángel, pero estamos planteando, pues eso, poniendo sobre la mesa diferentes plataformas, diferentes modelos, y a medida que vaya transcurriendo las semanas, espero que las semanas, que no los meses, pues iremos tomando decisiones tal cual, iremos surfeando y aprendiendo también sobre la marcha. Bueno, nosotros también estamos en esa tesitura, estamos hablando ya de poder realizar pues desde procedimientos para poder conectar en algún momento con alguna de los directores o de alguno de los talentos de las películas de las secciones diferentes del festival, de la manera que sea más conveniente, mejor tecnológicamente, y que podamos, por capacidad tecnológica y presupuestaria, ¿no? y hacer desde, como decías tú, cosas más preparadas o más enlatadas hasta cosas más live, ¿no? Yo creo que eso es un tema que de todas maneras, eso sí que ya se empezó a plantear en algún momento antes de esta crisis, es decir, sustituir la falta de presencias en algunas películas con alguna conexión que fuese realmente eficiente. Yo creo que esa opinión del talent, hablando de la película, aunque fuese a distancia, siempre era buena. Ahora se hace como casi imprescindible. Y evidentemente, pues si la normalidad nos permite una presencialidad del talento y de la gente del país, pues esto también lo tendremos en cuenta a la hora de programar esas presencias, ¿no? De las pocas presencias que nos permita físicas la situación, pues las vamos a intentar aprovechar al máximo, ¿no? Las oportunidades que haya de presentar pues, películas dentro de nuestro concepto, pues, españolas, catalanas, con presencias que puedan viajar, ¿no? Es decir, eso también sería algo que tendremos que hablar y tratarlo de una forma muy especial este año. En puntos estratégicos, que haya pues esa presencia para que den una fuerza al festival que no va a tener seguramente en el campo internacional. Pero nosotros con Mónica, y ahora Mónica que también lo que diga lo que hemos estado hablando, de la necesidad de potenciar esos encuentros virtuales en parte de alguna sección, es decir, de algo, o bien en diferido, o bien en directo, o de una forma que aún no tenemos establecida claramente, pero sí que evidentemente hay que hacerlo. Fijaros, nos hemos hablado hasta de algún homenaje telemático, de algún paripé de tipo telemático, ¿no? De que quede un poquito bien, ¿no? Que alguien acepte un premio, se le manda, lo acepta en una pantalla, bueno, cosas de estas que en Sitges esto puede quedar divertido. Yo decía que tenemos que hacer el premio en versión holograma. Sí, algo así.
Que así sería más fácil. Bueno, y supongo que también nos va a tocar mucho hacer del el efecto gatekeeper, o sea, que si no tienes la persona o no consigues que ni siquiera te entre online, que sea el propio festival el que da la cara por la película, el que explica el por qué está allí, el que la defiende, el que interactúa con el público y ya no te quedas solo como un presentador, te conviertes en embajador obligado de esa película. Y vuelvo a insistir, transitoriamente y ante la situación. Nosotros estamos trabajando por potenciar al máximo la experiencia física, pero es que no descartamos nada. O sea, estamos trabajando en ese modelo que decía antes, híbrido, fragmentado, con autocine, con lo que sea necesario. Y ya está, vamos. Pero sí, y no, justamente luego un poco antes de pasar a Joa, que se ponga un poquito más serio, claro, nosotros que en los festivales, pues los invitados ya nos cuesta pastorearlos y que lleguen a tiempo a presentar la película, o que no quiero presentarla, vengo solo al coloquio, y que, vale, tengas un poco con las instrucciones que Eloy nos envió, Eloy del DA nos ha enviado para esta conexión. Pues claro, nosotros tratamos con artistas, ya sabemos todo lo que eso conlleva. Bueno, Ángel estaba conectado a tiempo, o sea, todo es posible. Sí, es verdad. Perdona, Yo estoy más puntual online que en presencia. Lo estamos consiguiendo. Algo bueno tiene que tener esto. Joan, te toca a ti ser el responsable en este grupo. Venga, sí, pon responsabilidad, Joan. No, yo creo que la primera idea para mí ha sido el generar el momentum. Y generar el momentum va desde conceptualizar un festival online, es decir, un festival online no puede ser una marca, una submarca de una plataforma durante un tiempo, sino qué demonios es un festival online, qué momentum te ofrece un festival online. Igual que esto lo haces en macro, como grande, lo tienes que hacer en pequeño. Es decir, para mí el concepto momentum, el concepto evento, el concepto único, el concepto irrepetible, que es uno de los valores que nos dan los festivales, tiene que ser traspasado a la experiencia online, en la medida que nos lo permita, pero tiene que ser traspasado. Desde el punto de vista tecnológico y especialmente en la parte industria, trabajamos con diferentes plataformas en función de diferentes objetivos. Hay sesiones que están abiertas a todo el mundo y trabajarán con unas plataformas. Hay sesiones que son únicamente para los participantes o reuniones one-to-one que serán con otras. Es decir, encontrar para cada situación cuál es la mejor herramienta y no casarse con una sola herramienta para todo, sino mirar de convertir cada situación en una experiencia única. Y lo que decía antes, que no sé si se me habrá entendido mucho, lo presencial a mí me une al teatro, me une a la piel, me une a la emoción directa, y lo online me une más a la televisión, a la distancia, a la pantalla pequeña, al control del tiempo, al ritmo. Y creo que bueno, nosotros, hemos estado trabajando en esta línea y como siempre la respuesta la tendrá la experiencia final y el público, y a ver, que hagamos posible que note la menor pérdida por el hecho de no estar juntos y podernos hablar, abrazar, compartir, sonreír, llorar. Pero esto es transitorio. Joan, yo creo que es transitorio, pero claro, como nos estamos teniendo que adaptar, el DA ha hecho varias fórmulas. Uno de los aciertos que lo ha agradecido el público es ante una falta del presencial, muchos de la audiencia ha agradecido muchísimo que cada película tuviera, que muchas películas tuvieran una presentación de los directores, de las directoras. Eso es agradecido. Después nosotros hemos organizado también varios tipos de diálogos más cerrados para no provocar ese momento de confusión a veces de lo que podría ser organizar un debate en un momento, en una hora. Han sido más programados, grabados y después para emitirse. Por ejemplo, hicimos el debate o lo que sería el debate
o una entrevista con Jessica Hausner que se ha publicado hoy. Realmente son estas pequeñas cosas que vamos haciendo. Estas, por ejemplo, estas jornadas online que hemos organizado, que utilizamos todas estas pantallas que yo creo que llegaremos a estar un poco cansados de vernos todos en un cuadrito. Pero bueno, pero yo creo que todos estamos haciendo posibles y hay muchos caminos. Hay que probar. Hoy en día agradecen esa proximidad, ese esfuerzo, por ejemplo, de hacer una inauguración, que haya una sesión inaugural, aunque sea ficticia, pero bueno, que era una sesión a las 8 con un pequeño vídeo que era tal cual lo habíamos planteado, con unos mensajes, con unos agradecimientos. O sea, que son varias cosas que hemos improvisado. Yo creo que después habrá muchas mejoras y entran dentro de este título, de esta jornada, que es repensar los festivales, los planes A, B y C. Yo creo que los planes A y B y C es porque todos estamos tratando planes A, planes B, planes C, y a veces aparece hasta un plan Z. Hay una pregunta que ya para entrar, si a lo mejor tenemos un poco de tiempo, dice que como están todos conectados, Eloy me dice que está todo el mundo conectado aún, podemos tener un poco más de tiempo, pero Mauri Serrado pregunta de que siempre se ha hablado de la existencia de una burbuja de festivales, y entonces pregunta si creéis que algún festival puede desaparecer, quedarse en el camino, o por el contrario, generalizar que algunos festivales puedan ser un evento online que sea su futura normalidad. Su futura, la de algunos festivales, no quiere decir la de todos. ¿Qué opináis? Yo le he contestado a esta pregunta. Sí. Vale. Ya le he dicho que para todos va a ser un peaje. O sea, estas apuestas que estamos haciendo por diferentes alternativas y la pérdida de ingresos y la pérdida de patrocinios, no nos vamos a recuperar tan fácilmente de un año para otro. Va a ser un progreso de 1 año, 2 años, que va a hacer que festivales más pequeños pues a lo mejor se resientan del todo, obviamente, o incluso los festivales grandes. Lo vamos a ver que nos va a costar seguir adelante incluso la próxima edición. Es un peaje que vamos a pasar. Yo no creo en un cambio de paradigma, no lo hemos pensado, estamos actuando. No hay una transición querida ni nada. Ya existían los festivales virtuales y existían los festivales físicos. No es un fenómeno nuevo. Que ahora todos estamos confluyendo porque no nos queda otra. Sí, ¿eso va a cambiar hacia una nueva normalidad? No, o sea, cambiará hacia lo que podamos hacer y supondrá un peaje muy duro en nuestra estructura, seguro, y seguramente, por desgracia, festivales acabarán heridos de muertes, que es que no hay otra. Claro, festivales o quizá muestras. Sí, es decir, que yo creo que los festivales que están programados, que hay una línea de programación, que hay unos contenidos, y ahí incluye algunos festivales que habéis nombrado, de género, de terror y fantástico, que son festivales muy pequeños, pero ves que hay una intención, que hay una línea de programación, que están programados y que hay un trabajo detrás. Sí, posiblemente, pues sí, pues cada uno de los festivales que están, muestras más bien, o están programadas a otro nivel, más bien, que están programadas con menos de distancia, o no viajando a festivales, no acudiendo a mercados, simplemente con la chequera. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues, en ese sentido. Y también yo creo que el panorama, que meter ahí, pero bueno, el panorama también de festivales de cortometrajes en España, pues va a cambiar. Ahora mismo una cosa que está, bueno, ya habéis hablado de eso, que se están organizando, pero precisamente los cortometrajistas que necesitan más ayuda, más financiación, para los cortos, los premios en metálico de esos festivales eran importantes, pues a ver cómo sobreviven. No, es así, es decir, evidentemente el panorama es muy diverso, hay muchos tipos de festivales, hay festivales mucho más locales que son muy válidos para una ciudad más pequeña o para un pueblo, bueno, para una ciudad, digamos, más pequeña. Sí que es verdad que los festivales ya asentados con muchas ediciones y con un apoyo, una parte de apoyo público que están organizados por instituciones públicas, pues sea todo el proceso diferente y volverán, aunque se verán afectados, volverán a esa normalidad anterior con ciertas mejoras, supongo. De todas maneras, hay una pregunta que también aparece, que es, o dos preguntas. Ahí Luis Miguel Rosales pregunta, director del Sci-Fi World, pregunta, ¿las aseguradoras están respondiendo
de alguna manera ante las posibles cancelaciones? Y después también está la pregunta de cómo están respondiendo las instituciones que están detrás o que están apoyando o que están detrás de los festivales, de parte de los festivales de cine. Pues empiezo, bueno, hablando de instituciones, el Festival de Sevilla depende, como tantos otros festivales en España, directamente de lo que es el ayuntamiento, y aquí en Sevilla la voluntad política era conservar claramente lo que es el calendario cultural de la ciudad, incluida la Bienal de Flamenco, que es el festival de flamenco más importante del mundo, y que, pues un poco como en Sitges la taquilla, es decir, que vosotros tenéis un 40% o más de taquilla, creo recordar, escucharos alguna vez conmigo. 57%. Sí, fíjate, qué barbaridad. Ingresos. Pues la Bienal de Flamenco, pues es un poco lo mismo, o sea, que viene gente de todo el mundo a esos espectáculos que son premier mundial aquí en Sevilla. Pues la Bienal de Flamenco se va de una manera u otra, pero se va a celebrar. En nuestro caso, el ayuntamiento sí que está apoyando el 100%, que sea cual sea el modelo de festival, pero que va a haber edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Y bueno, por parte de otras instituciones, tanto Europa Creativa, Media, como también el ICA, que estuvimos en una reunión hace unas semanas con la directora del ICA y compañeros, pues todos nos escuchamos la voluntad y el apoyo por parte del Ministerio de Cultura de mantener las ayudas. Saldrá la convocatoria en unos días. Esperemos que también manteniendo el presupuesto global de los años. Bueno, también depende del ADN de cada festival. O sea, yo decía 57, nosotros es entre taquilla y aportación privada, ¿eh? La parte de... Perdona. Sí, sí. Entonces, claro, para nosotros una pérdida, un descenso es dramático. O sea, en las instituciones, por supuesto, nosotros tenemos capital fundacional y detrás tenemos Ayuntamiento y Generalitat de Cataluña, por supuesto, que apoyan, y de aquí a un mes decidiremos juntos el modelo de festival final hacia el cual vamos. Pero no es tan fácil de recuperarte de una pérdida de un posible 50 y pico % sobre un presupuesto aprobado una semana antes de que empezara todo esto. O sea, esto te obliga a que si ya un presupuesto es un ser vivo, aún más vivo, y que no se convierta en un zombie de aquí a octubre. Tenemos que cuidarlo con mucho cuidado, vamos a estar pendiente de que cada inversión, lo que decía antes, tú tienes unos recursos y solo puedes tirar al final por un camino, y aunque estamos abriendo todos esos planes A, B, C y D, pues tienes que ir con el cuidado de que no estás apostando a la parte perdedora. Después, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, estamos sujetos a la ley de contratación pública. Eso significa que tienes que hacer concursos, eso significa que tienes unos timings y alojas un dinero que a lo mejor necesitas después derivar hacia otros recursos distintos o que ya no vas a necesitar. Entonces, una de las cosas que estamos aprendiendo a hacer es a redactar cláusulas anti-COVID y crisis y demás, que tampoco sabemos muy bien si nos van a proteger, porque nunca había pasado algo así. Pero te pones en manos de un aparato legal porque tu forma de trabajar tiene que ser esa y no te queda otra. Entonces, es complicado y por supuesto que las instituciones están al 200%, pero también es lo que nos decía la directora general del ICA, ¿no? O sea, el problema es que no hay tiempo también para cambiar las bases y por lo tanto, si te doy una subvención, estás finalista y tienes que hacer algo, sea lo que sea. Y antes al empezar el debate, yo decía que tengo que comprobarlo, pero también me preocupa cómo te penaliza la ley de subvenciones la parte de aportación pública con respecto a la privada. Porque si de repente solo te mantienes de lo público y de lo privado, por lo que sea, porque te has pasado este formato o el otro, o porque te han reducido el aforo a la mínima expresión, a lo mejor te acaba penalizando, porque las bases no se han cambiado. Y aunque hay muy buena voluntad por parte de todos los estamentos, de aquí a un año, cuando tengamos que justificar estos proyectos que hemos creado deprisa y corriendo, yo creo que nos vamos a encontrar con alguna sorpresa. Mónica, en este sentido, estamos entrando ya a un tema a lo mejor muy concreto, pero que yo creo que hay parte de la audiencia que está implicada en festivales. En el momento que nosotros el 14 de marzo tuvimos que tomar la decisión entre
anular, posponer, que no era nuestra opción porque no queríamos complicar más el panorama de festivales y las agendas de festivales, nunca fue una opción. Y nosotros estuvimos en contacto, igual como todos vosotros, con las instituciones y con los que participan en el festival. El DA Film Festival de Barcelona es una iniciativa privada con apoyo público y a subvenciones de concurrencia competitiva, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el festival pasó de un día, aparte de cambiar el formato y decidir por qué tenía que hacerse online, tomar una decisión, pensarlo bien, qué programación tendríamos y cómo íbamos a dibujar, pues nos pasa lo mismo. Es decir, que es un festival que siempre ha sido una financiación de todas las instituciones de alrededor de un 55 o un 60% y un 45% de aportación privada, quiere decir patrocinios, venta de programación y venta de entradas. Las ventas de entradas de UNDA son el 25%. Todo esto ha desaparecido y hay un punto importante que es la disposición de todas las instituciones. Nos vamos a adaptar, vamos a ser laxos con ciertos reglamentos de las subvenciones, pero es un punto importante. Porque pero nadie te da garantías 100%. No, ahora no hay garantías, que entramos en más incertidumbres, que esperemos que evidentemente el trabajo que estamos realizando de todo el sector, ya no solamente de los festivales, sino de todo el sector, para capear este duro golpe, espero que dé los resultados, porque lo que ha salido últimamente, es decir, el cine es cultura, es también algo de primera necesidad y que hay que defenderla, porque sin cultura sí que aún nos vemos más perjudicados aún que todo lo que estamos viviendo. Juan, ¿tú querías comentar? Perdona. No, yo simplemente creo que esta excepcionalidad ha hecho que las diferentes instituciones se hayan manifestado con la mayor de las complicidades. Y es verdad que hay unas reglas del juego, pero estas reglas del juego tendrán que ser revisadas por la excepcionalidad que estamos viviendo como sociedad. Y por lo tanto, yo quiero ser optimista y pensar que todo el mundo sabrá estar a la altura de lo excepcional que están siendo estas semanas y estos meses que estamos viviendo, ¿no? Por tanto, yo soy optimista y creo que, desde Bruselas, de Barcelona y Madrid, creo que los mensajes que han llegado han sido de mucha complicidad. Esperemos que se cumplan, pero la música que ha habido hasta ahora ha sido muy, muy buena y muy cómplice. Yo creo que es la complicidad que estás comentando, esta complicidad que ya no solamente con las instituciones, sino con todo el sector. Hay alguien también preguntaba si los festivales iban a colaborar muchísimo más entre ellos, proponiendo actividades conjuntas y cierta colaboración y un poco más de flexibilización entre los estrenos o de exclusividad o petición de exclusividad, pero también es esa complicidad con el sector. Yo creo que ahora mismo nos hemos visto todos forzados a hablar más. No sabemos qué soluciones, pero yo creo que nunca habíamos invertido tantas horas todo el sector junto, porque yo creo que antes las reuniones eran puntuales. Primero los productores el 1 de enero, después a lo mejor venían los distribuidores el 20 de enero. Ya no nos hemos visto todos, que entre el 14 de marzo y el 20 de abril hemos tenido más reuniones todos que nunca, y todo el mundo ha tenido voz. Esa parte es positiva si realmente da frutos, que espero que algunos frutos vamos a ser positivos y den algunos de los frutos que nos ayuden para estos planes A, B y C que nos toca lidiar. Así que no sé si nos queda un poquito más de tiempo. Si queréis comentar algo más que veáis que nos olvidamos para esos compañeros productores, distribuidores y festivales que están en este chat, o los posibles que se conectarán el día 7 de mayo. Os dejo una ronda final de conclusiones, si queréis. Ángel. Bueno, simplemente como conclusión, yo creo que ha quedado claro por todo lo que hemos dicho aquí que los festivales que se han sabido adaptar a tiempo a esta situación y que no han tenido otro remedio que hacerlo pues en vías online, pues que han tenido hay que felicitarlos por esa capacidad de adaptación y que por lo menos no se hayan aplazado ni suspendido eventos, que creo que sería y es muy grave y muy, muy lamentable, además de la situación que vivimos, y los que vamos a tener que adaptarnos en situaciones incluso más
complicadas por la naturaleza de los festivales de los que somos responsables, que tienen una potencia tremenda en la presencialidad y en la aportación del público y de la interactividad del público con todo lo que es el festival. Tendremos que hacer un equilibrio muy difícil, pero creo que para eso estamos, y creo que yo soy, eso vuelvo a hacer como al principio, positivo, con todos sus problemas que va a presentar. Pero vamos a poder hacer un equilibrio muy difícil entre presupuestos, ingresos, impacto, y presentar un producto, un festival que mantenga las esencias de lo que tiene que ser los festivales y lo que creo que deberían de ser. Que esto nos sirva también como plataforma para aportar nuevas soluciones a temas que incluso, repito, ya he dicho, son ya históricos en los festivales, ¿no? Que eso nos ayude, en cierta manera, algo que no quiero decir porque suena muy populista, a ser mejores, sino en este sentido a ser y a permanecer de maneras que nos ayude también a cambiar en aquello que haya que cambiar. Yo creo que va a ser un camino por el desierto, pero los caminos por el desierto acaban en algún momento y encuentras el oasis o la pradera. Es decir, y aunque haya que trabajar esa pradera, bueno, yo creo que no va a ser, esto es transitorio, y cuanto mejor veamos el panorama, que le hace decir que en general todo va mejor, ¿no? Que yo creo que hay una situación que se ha quedado muy grave y que va más allá de nuestros confines de festivales y de cultura, aunque, repito, la cultura, el cine y la cultura es muy necesario que sea considerado como algo imprescindible, incluso en estos tiempos, ¿no? Eso yo creo que es algo que en estos días se ha luchado mucho, se ha hablado mucho, y tiene que quedar muy claro la importancia que tiene todo el aparato cultural y el cine como parte de ese aparato cultural importantísimo en la situación con la que vivimos. A mí me gustaría añadir a Ángel que estamos defendiendo el papel de la cultura, pero que sobre todo tuvierais, que es uno de los mensajes que yo lanzo a los que buscan para patrocinio, los que están intentando confirmar los patrocinios y demás. ¿Cuántos puestos de trabajo nos vamos a cargar con esta transición? O sea, detrás de un festival somos, por supuesto, un canal de cultura, de difusión, de valores, de promoción, pero también es una industria. Y esa industria crea una serie de puestos de trabajo cada año. Más, menos tiempo, es una primera iniciación en el mundo laboral, etc. Y esta transición nos va a pasar un primer peaje muy duro en ese sentido. Puestos de trabajo, proveedores, que cambias, que orientas, porque no tienes capacidad ni siquiera de contratar lo que tenías hasta ahora. Entonces, no olvidemos que delante de este gran peaje que nos está implicando esta crisis, como a cualquiera, como el bar, que de repente ve reducidas sus salas y sus aforos y demás, nosotros también vamos a destruir empleo, por desgracia. Que intentaremos que sea el mínimo posible, pero que algo va a pasar también, y que lo tengamos en cuenta, que un festival de cine es promoción, es cultura, pero que también son puestos de trabajo. Sí, justamente, Mónica, esa es una de las claves de la supervivencia del festival, y sobre todo que ahí los que estamos al cargo de los festivales que también lo tengamos muy claro, muy claro. Por eso hace unas semanas en charla con el ayuntamiento, eran mis dos preocupaciones básicas eran justamente eso. Una, conservar y respetar lo que eran los contratos de personal ya adjudicados, es decir, que el dinero de cultura se quede en cultura y en esas familias y en esos trabajadores, como muy bien decías. Y luego también respetar lo que es el presupuesto adjudicado, lo que son los premios del festival, que en nuestro caso son premios a la distribución. Entonces, en este momento son 100 y pico mil euros, entonces, 100 y pico mil euros que se van de ayuda para que las películas circulen y que se estrenen. Al fin y al cabo, también somos un nexo muy importante también entre lo que son las películas y lo que son las salas cinematográficas. Tener muy claro que los festivales tenemos que seguir siendo útiles para todos, ser útiles al cine, a los cineastas, y ser muy firmes a este respecto, de intentar mantener esos puestos de trabajo. Que tenemos que redimensionar el festival, de acuerdo. Que tenemos que reestructurar los departamentos, también. Pero hay fórmulas, y en eso yo creo que estamos trabajando todos. Perdona,
Joan, antes ha entrado una pregunta, era que a lo mejor también está ligada a las valoraciones que se iban haciendo últimas, antes de que podamos ir a comer, es si esta crisis os hace replantear cuál es el rol del festival. Si os habéis llegado a replantear cuál es el rol del festival. No sé si quieres empezar, Joan, o si quieres continuar con las valoraciones que pensabas. Sí, no nos ha hecho replantear cuál es el rol del festival. Para nosotros los festivales forman parte de la actividad cultural y lo que tendríamos que empujar es para que la cultura sea reconocida en la sociedad como un bien social igual que es la educación o la sanidad, ¿no? Yo creo que en tiempos extraordinarios, complicidades extraordinarias, apretar los dientes y generar la mejor atmósfera para las obras, los espectadores, los equipos que trabajan y hacer que este tiempo de transición, que esperemos que dure lo menos posible, sea lo menos traumático posible. Bueno, pues yo creo que se ha hablado de bastantes temas. Yo creo que los últimos apuntes sería que este objetivo de proteger a los festivales, a la gente que está detrás de los festivales, a los equipos, es como cualquier dentro del sistema, dentro de la economía, es una pieza más que hay que proteger, ya no solamente por la cultura, sino, como ha dicho Mónica, sus propios equipos, para que no se vean afectados más gente en ERTEs y ERTOs por despidos. Eso sí que es una de las partes importantes. Y yo creo que es una valoración también en que las subvenciones, como todos los sectores tienen subvenciones, parte de las subvenciones que reciben los festivales es para que se pueda realizar el festival y se pueda adaptar en el formato que sea, ahora o más tarde, o depende cómo sea la situación. Yo no sé si el rol de los festivales nos lo vamos a plantear, sí que habrá cambios. Estas complicidades creo que nos harán también, como ha dicho Ángel, mejorar en cierta manera festivales, así que no puede ser esa parte positiva. Yo creo que habrá cosas que nos adaptaremos y que mejoraremos, pero siempre con esa visión de esa presencialidad que habéis nombrado bastantes veces y que yo creo que todos apostamos, porque el festival es algo vivo y orgánico que necesita de ese teatro, de ese espacio teatral o de ese espacio en vivo. Agradeceros a todos esta participación, Festival de Sitges, al Festival de Cine Europeo de Sevilla, al Docs Barcelona, a todos los que han estado presentes hoy y a todos los que podrán ver esta primer debate de las jornadas online del Film Festival. Gracias, os dejo ahora con vuestra normalidad para ahora acogida, disfrutar. Ánimos a todos. José Luis Cienfuegos, ánimos con esos visionados que tienes como miembro del jurado del festival, que por fin lo hemos conseguido. Yo creo que ya lo habíamos conseguido antes del digital, ¿eh? Esto es de deciros que este año José Luis estaba ya confirmado mucho antes de esta crisis, pero te agradecemos mucho también. No, gracias a vosotros. Ya sabéis que tengo un enorme cariño a este festival, de esos festivales que están bien programados, que hay que decirlo. Gracias. Nos hemos sentido arropados por todo el sector y eso se agradece por el público, por el sector, por los compañeros. A Joan, ánimos, y ya sabes que estaremos al lado. Estaremos además muy atentos también porque se celebran la segunda parte de este debate. Ya creo que con más, ya precisando, no tanto en caliente y a lo mejor menos dejando tantos temas abiertos, ya concretarán en Docs Barcelona, lo que se llaman las jornadas profesionales, concretarán más qué efectos está teniendo en los festivales, y en noviembre, dentro de la Alternativa Pro, ya creo que empezaremos a analizar, como será en noviembre, empezaremos a analizar más qué efectos realmente hemos sufrido y de qué manera hemos acertado y desacertado todos nuestros festivales, y cada uno de nosotros como se celebrarán. Y a Sitges, ya sabemos, a todos los festivales. Yo creo que si pudiéramos pedir todos los festivales a partir de agosto que se hagan presenciales y que podamos encontrarnos y volvernos a tomar algo en una terraza y poder compartir en vivo y poder discutirnos ya, por fin, que no sea en este formato
de esta marca que últimamente ha triunfado más, pero que bueno, que nos ha unido al menos durante estos 50 y pico días de confinamiento. Así que bueno, gracias a todos y a todas, nos vemos pronto y mucha suerte. Muchas gracias. Abrazos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.